El hijo del millonario oyó a los guardias hablar en chino y advirtió a una niña que no subiera el auto. «No lo hagas. Si pones un pie dentro de ese auto, jamás volverás a ver a tu madre». El grito no sonó como el berrinche de un niño malcriado, sino como una sentencia de muerte. La voz de Santiago, de apenas 6 años, se quebró por la fuerza de la desesperación, resonando contra los inmensos cristales azules del edificio corporativo de su padre. El viento soplaba fuerte esa mañana, despeinando su cabello castaño perfectamente peinado, pero él ni siquiera parpadeó. Estaba plantado con las piernas separadas y los brazos abiertos en cruz, bloqueando físicamente el acceso a la puerta trasera de la imponente camioneta blindada negra que esperaba con el motor encendido. Frente a él, Valentina se quedó petrificada. La niña, con sus grandes ojos color miel llenos de confusión, dio un paso atrás, abrazándose a sí misma. Llevaba un overol de pana verde desgastado por los lavados y una camiseta blanca que le quedaba un poco grande. Sus zapatos marrones, raspados en las puntas, contrastaban violentamente con los mocasines de cuero italiano inmaculados que calzaba Santiago. Eran 2 mundos colisionando en la acera. El heredero del imperio y la hija de la mujer que limpiaba los pisos de ese mismo imperio. ¿Qué dices?», susurró Valentina, con la voz temblorosa. Su mano pequeña todavía estaba extendida hacia la manija del auto, tentada por la curiosidad, pero el terror en la cara del niño rico la paralizó. Santiago respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba bajo la camisa azul de botones. Sentía el sudor frío recorriendo su espalda. No era solo miedo. Era la certeza absoluta de un peligro que nadie más podía ver. Segundos antes, mientras jugaba con su tablet en la entrada esperando a su padre, el mundo se había detenido para él. Los sonidos de la ciudad, el tráfico y las sirenas lejanas se habían apagado cuando escuchó a los hombres de seguridad hablar entre ellos. Eran los hombres de confianza de su padre. Rogelio, el jefe de escoltas, un hombre alto con una cicatriz en la ceja, que siempre olía a tabaco mentolado, y el chino, un nuevo guardaespaldas de origen asiático que siempre sonreía, pero cuyos ojos nunca mostraban alegría. Santiago los había visto muchas veces. Su padre, el gran don Augusto, le había dicho 1000 veces: «Santiago, estos hombres darían la vida por nosotros. Son tu sombra, confía en ellos». Pero la confianza se había roto hacía 30 segundos. Santiago los había oído. No hablaban en español. Hablaban en un mandarín rápido y cortante, asumiendo con arrogancia que un niño latino de 6 años solo sabría hablar de videojuegos y dibujos animados. Lo que nadie sabía, ni siquiera el poderoso don Augusto, era que Santiago pasaba sus noches de insomnio y soledad devorando cursos de idiomas en Internet. Su mente brillante, aburrida de los juguetes caros y la ausencia de sus padres, había encontrado refugio en aprender códigos y lenguas extrañas. «La mercancía es perfecta», había dicho el chino en su idioma natal, mirando de reojo a Valentina. Pequeña, sin marcas, fácil de sacar del país. Nadie extrañará a la hija de una sirvienta. Esas palabras habían golpeado a Santiago como un puñetazo en el estómago. Mercancía. Así habían llamado a la niña que le había sonreído tímidamente en el vestíbulo minutos antes. No era un secuestro por dinero. Era algo mucho más oscuro, algo definitivo. «Aléjate de ellos, Valentina», volvió a gritar Santiago, dando un paso hacia ella y tomándola bruscamente de la muñeca. Su agarre fue tan fuerte que la niña soltó un pequeño gemido de dolor, pero él no la soltó. «¡Son malos! Ellos no te van a llevar a ningún lado bueno». La escena atrajo miradas. Ejecutivos con trajes oscuros que entraban y salían del edificio se detuvieron, frunciendo el ceño. Para ellos, aquello no parecía un acto heroico. Desde fuera, solo se veía al hijo consentido y problemático del dueño haciendo una escena, gritándole a una pobre niña humilde y estorbando el trabajo de los escoltas. El prejuicio era un velo espeso. Veían a un niño rico siendo agresivo, no a un salvador desesperado. Valentina miró a Santiago a los ojos. Buscaba una explicación, pero solo encontró un abismo de pánico.
Luego miró hacia el auto. Los vidrios eran tan oscuros que parecían agujeros negros. El motor ronroneaba como una bestia esperando ser alimentada. Su inocencia le decía que los señores de traje solo querían ser amables, pero su instinto, ese que desarrollan los niños que crecen con carencias, empezó a zumbar en sus oídos como una alarma. Pero el señor dijo que mi mamá estaba adentro, balbuceó Valentina, con lágrimas asomando en sus ojos. Dijo que me tenían una sorpresa. ¡Es mentira!, bramó Santiago, girándose para enfrentar a los 3 hombres que ahora se acercaban con pasos rápidos y calculados. La tensión en el aire se volvió irrespirable. El sol de mediodía caía a plomo sobre la escena, iluminando la crueldad oculta bajo la elegancia corporativa. Santiago se colocó completamente delante de Valentina, usándose a sí mismo como escudo humano. Sabía que era pequeño. Sabía que era débil comparado con esos gigantes armados. Pero en ese momento, una furia antigua, heredada quizás de algún ancestro guerrero, se encendió en su sangre. No la iban a tocar. No mientras él respirara. Rogelio, el jefe de seguridad, se detuvo a 2 metros de los niños. Su rostro, habitualmente una máscara de profesionalismo inexpresivo, se contorsionó en una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Era la sonrisa del lobo que intenta convencer al cordero de que abra la puerta. Se ajustó el saco del traje, ocultando sutilmente el bulto del arma en su cintura, y adoptó un tono de voz empalagoso, ese tono condescendiente que los adultos crueles usan para manipular a los niños. «Por favor, joven Santiago», dijo Rogelio, con una suavidad que daba escalofríos. «Está asustando a la amiguita. No sea grosero. Su padre se va a enfadar mucho si se entera de que está tratando mal a las visitas». El guardia dio un paso más, invadiendo el espacio personal de los niños. Su sombra cayó sobre ellos, fría y pesada. «Solo queremos llevarla a comprar un helado», continuó Rogelio, agachándose ligeramente para quedar a la altura de Valentina. Ignoró a Santiago y clavó su mirada depredadora en la niña. Un helado gigante, preciosa, de chocolate y vainilla, con muchas chispas de colores. Tu mamá está firmando unos papeles muy importantes en la oficina de arriba y nos pidió como favor especial que te lleváramos por un premio porque te has portado muy bien. Valentina dudó. La mención del helado y la autorización de su madre fueron dardos directos a su voluntad. En su mundo, los helados eran lujos raros, premios extraordinarios reservados para cumpleaños o días de fiesta. Además, su madre siempre le había enseñado a respetar a los hombres de traje, a bajar la cabeza y obedecer, porque ellos son los que mandan, mi amor. Y gracias a ellos comemos. La niña aflojó el cuerpo, relajando la tensión. La promesa de dulzura era demasiado tentadora frente a la agresividad inexplicable de Santiago. Miró al guardia con un brillo de esperanza ingenua. ¿De verdad?», preguntó ella, con voz pequeña. «¿Mi mamá dijo eso?». «Claro que sí, princesa», intervino el chino, hablando en un español con acento marcado pero perfectamente comprensible. Se acercó por el otro lado, flanqueando a los niños como si fuera una maniobra militar. «Ella quiere que subas al auto. Es un auto mágico. Tiene aire acondicionado y televisión adentro. ¿No quieres ver televisión mientras vamos por el helado?». Santiago sintió cómo Valentina se escurría de su protección. La manipulación estaba funcionando. Estaban usando la pobreza y la inocencia de ella como un arma. Sintió una impotencia que le quemaba la garganta. ¿Cómo podía hacerles entender? Si traducía lo que habían dicho en chino, dirían que estaba inventando cosas, que era un niño con demasiada imaginación. Nadie le creería. Siempre decían que él vivía en las nubes. «¡No los escuches!», gritó Santiago, agarrando de nuevo el brazo de Valentina, esta vez con más fuerza, casi con violencia. «¡Mienten! ¡Son unos mentirosos! ¡Suéltame!», se quejó Valentina, tratando de zafarse. El miedo a Santiago empezaba a superar al miedo a los desconocidos. Al fin y al cabo, Santiago le estaba gritando y apretando el brazo, mientras que los señores le ofrecían dulces y televisión. «Me lastimas. Eres malo». Rogelio aprovechó el momento. Se irguió,
abandonando la postura amable, y su rostro se endureció. Miró a sus compañeros y les hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Se acabó el tiempo de juegos. Tenían que subirla al auto antes de que don Augusto bajara de su reunión. «Suficiente», dijo Rogelio con voz autoritaria. «Joven Santiago, apártese ahora mismo. Está haciendo un espectáculo y avergonzando a su apellido. No me obligue a llamar a su padre». La amenaza del padre era la carta final. Rogelio sabía que Santiago temía la desaprobación de don Augusto más que a nada en el mundo. El millonario era un hombre distante, severo, que exigía perfección y despreciaba la debilidad emocional. Rogelio apostaba a que el niño se acobardaría, agacharía la cabeza y correría hacia el lobby llorando, dejando el camino libre para llevarse a la mercancía. Pero Rogelio cometió un error de cálculo. No contó con que la soledad de Santiago lo había hecho fuerte de una manera que el dinero no puede comprar. Santiago no se movió. Al contrario, se plantó más firme. Sus ojos marrones, usualmente tristes, ahora ardían con una determinación adulta. Soltó a Valentina suavemente, pero se interpuso de nuevo entre ella y la puerta abierta del auto, empujándola hacia atrás con su cuerpo, protegiéndola. «Llama a mi padre», desafió Santiago con la voz temblando de rabia, no de miedo. «Llámalo». Pero ella no sube a ese auto. El silencio que siguió fue denso. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas. La situación se les estaba yendo de las manos. «El chino», murmuró algo entre dientes, una maldición en su idioma, y dio un paso agresivo hacia el niño, estirando la mano para agarrarlo del cuello de la camisa y apartarlo a la fuerza. «¡Niño estúpido!», siseó el hombre asiático, perdiendo la compostura. Fue en ese preciso instante, cuando la mano del guardia estaba a centímetros de tocar al heredero, que las puertas de cristal del edificio se abrieron de par en par. «¡Valentina!». El grito de una mujer resonó en la entrada. Era Elena, la madre de la niña. Llevaba su uniforme de limpieza azul claro, con un delantal blanco y el cabello recogido en un chongo desordenado. Tenía las manos rojas de trabajar con químicos y el rostro pálido por el susto de no ver a su hija donde le había dicho que esperara. Al ver la escena, a su hija acorralada entre el auto blindado, los guardias corpulentos y el hijo del patrón gritando, el pánico se apoderó de ella. Elena corrió bajando las escaleras, pero su interpretación de la escena fue trágicamente equivocada, moldeada por años de servidumbre y temor a la autoridad. No vio a unos secuestradores. Vio a su hija causando problemas a la gente importante. Vio el peligro de ser despedida. «Valentina, por Dios», exclamó Elena, llegando jadeante hasta ellos y agarrando a su hija de los hombros, sacudiéndola ligeramente. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué molestas al niño Santiago? Te dije que te quedaras quieta en la banca». «Mamá, yo no», intentó explicar Valentina, sollozando. «Cállate», la interrumpió Elena, mirando con terror a Rogelio y a los otros guardias, asumiendo que estaban molestos por la impertinencia de su hija. «Perdóneme, señor Rogelio. Perdóneme, por favor. Es una niña. No sabe lo que hace. Ya me la llevo. No volverá a molestar». Rogelio vio la oportunidad perfecta. La sumisión de la madre era la llave maestra. «No se preocupe, Elena», dijo Rogelio, recuperando su máscara de benevolencia instantáneamente. «La niña no molesta. De hecho, el patrón nos dio permiso para llevarla a dar una vuelta y comprarle un regalo mientras usted termina su turno. No queremos que se aburra aquí afuera con el sol». Elena se quedó paralizada. ¿El patrón? ¿Don Augusto había autorizado eso? La mención del jefe supremo era sagrada. Si el patrón lo decía, debía ser una bendición, un acto de caridad que ella no merecía rechazar. Negarse sería una ofensa. ¿El señor Augusto dijo eso?», preguntó Elena, bajando la guardia, con los ojos llenos de una gratitud mal colocada. «Así es», mintió Rogelio con una facilidad espeluznante. «Suba a la niña al auto, Elena. Nosotros la cuidamos. Usted termine su trabajo tranquila. Es una orden, un favor del jefe». Elena asintió, aturdida por la supuesta generosidad. Se giró hacia su hija y, con una sonrisa nerviosa,
La empujó suavemente hacia los brazos de los lobos. «Anda, mija. Haz caso. Sube al auto con los señores. Mira qué suerte tienes. Te van a comprar cosas bonitas. No seas malagradecida». Santiago observó la escena con horror absoluto. Estaba perdiendo. La propia madre estaba entregando a su hija por miedo y obediencia ciega. Sintió que el mundo se volvía loco. «¡No!», gritó Santiago de nuevo, esta vez dirigiéndose a la mujer. «Elena, no lo hagas. Ellos no son buenos». Elena miró al niño rico con una mezcla de confusión y pena. Pensó que el niño estaba celoso o simplemente haciendo uno de sus berrinches habituales. «Joven Santiago, por favor», suplicó Elena en voz baja. «No me meta en problemas». La puerta del auto se abrió más. La oscuridad del interior parecía una boca hambrienta esperando tragar la luz de Valentina. La niña, obedeciendo a su madre, puso un pie en el estribo del vehículo. Fue entonces cuando Santiago comprendió que las palabras en español ya no servían. Nadie escuchaba a un niño. Tenía que hacer algo drástico. Tenía que romper las reglas del mundo adulto para salvarla. Elena empujó suavemente la espalda de su hija. Un gesto nacido del amor pero contaminado por la ignorancia y el miedo a la autoridad. Para ella, ese auto blindado no era una jaula, sino un carruaje de lujo que su hija jamás volvería a pisar si dejaba pasar la oportunidad. Sus manos, ásperas y enrojecidas por el cloro, temblaban ligeramente sobre los hombros frágiles de Valentina. «Sube, mi amor, sube rápido», susurró Elena ignorando el nudo en su estómago. «No hagas esperar al señor Rogelio. Mira qué amables son. Nos están haciendo un favor». Valentina, con un pie ya dentro del vehículo, miró hacia atrás una última vez. Sus ojos buscaban a Santiago. La niña estaba atrapada en un fuego cruzado incomprensible, la orden suave de su madre contra el pánico visceral del niño rico. Santiago jadeaba, con el rostro rojo y el cabello pegado a la frente por el sudor frío. Parecía un animal acorralado, pequeño y furioso. «Elena, por favor», suplicó Santiago cambiando de táctica. Ya no gritaba con rabia, sino con una desesperación quebrada que habría conmovido a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. «¡No la dejes ir! ¡Tú no entiendes!». Santiago se lanzó hacia adelante, ignorando a los guardias, y se aferró a la pierna de Elena. Abrazó sus rodillas cubiertas por el pantalón del uniforme barato, como si fuera un náufrago, aferrándose a un madero. «¡Suéltame, niño Santiago!», exclamó Elena, asustada, tratando de desenredarse del abrazo del heredero sin lastimarlo. El terror a ser despedida le nublaba el juicio. Si el niño se caía, si se raspaba una rodilla por su culpa, ella perdería el único sustento que tenía. «Señor Rogelio, ayúdeme. No sé qué le pasa». Rogelio suspiró con una teatralidad exasperada, sacudiendo la cabeza como si estuviera lidiando con un berrinche cotidiano y agotador. Intercambió una mirada cómplice con el chino, quien ya estaba dentro del auto, listo para jalar a Valentina hacia el interior en cuanto la madre dejara de mirar. «Es una lástima», dijo Rogelio con voz grave, fingiendo preocupación. «El niño está muy alterado hoy. Debe ser la falta de atención. A veces, los niños ricos inventan enemigos imaginarios para que sus padres los miren». Rogelio se acercó y puso una mano pesada sobre el hombro de Santiago. No fue un toque amable. Sus dedos apretaron la clavícula del niño con la fuerza suficiente para causar dolor, una advertencia silenciosa y cruel que solo Santiago podía sentir. «Ya basta, campeón», susurró el guardia, inclinándose cerca del oído de Santiago para que Elena no escuchara. «Si sigues gritando, le diremos a tu papá que le pegaste a la sirvienta». «¿Y a quién crees que le va a creer? ¿Al niño que siempre miente o a su jefe de seguridad de hace 10 años?» Santiago se tensó. El dolor en su hombro era agudo, pero la amenaza era peor. Sabía que Rogelio tenía razón. Su credibilidad en esa casa era nula. Su padre lo veía como un niño sensible, débil y fantasioso. Pero mirar a Valentina, que ya estaba sentada en el borde del asiento de cuero beige, con sus zapatitos colgando y una expresión de miedo absoluto, le dio una inyección de adrenalina. «Me da igual», gritó Santiago, y en un movimiento rápido e inesperado, le dio un pisotón a Rogelio en el empeine con su zapato escolar.
El guardia soltó un gruñido de dolor real y retrocedió un paso por instinto. «¡Corre, Valentina! ¡Bájate!», aulló Santiago, aprovechando el segundo de confusión para lanzarse hacia la puerta abierta del auto. No llegó a tocar a la niña. Elena, horrorizada por la agresión del niño hacia el jefe de seguridad, reaccionó por puro reflejo de supervivencia laboral. Se interpuso en el camino de Santiago, bloqueándole el paso con su cuerpo. «¡Niño, no!», gritó la mujer, al borde del llanto. «¡Vas a hacer que me corran! ¡Deja a mi hija en paz!». La imagen era devastadora, la propia madre actuando como barrera, protegiendo sin saberlo a los verdugos de su hija, defendiendo el sistema que la oprimía. Santiago chocó contra las piernas de Elena y cayó sentado en el asfalto caliente. Se raspó las palmas de las manos, pero el dolor físico no era nada comparado con la angustia de ver cómo el chino, desde adentro del auto, sonreía y cerraba su mano alrededor de la muñeca de Valentina para asegurarla. «Todo está bien, señora Elena», dijo el chino con su acento marcado, jalando suavemente a la niña hacia adentro. «Nosotros nos encargamos. Vaya a trabajar». «Gracias, señor, gracias», balbuceó Elena, sin mirar a Santiago en el suelo, avergonzada y aterrada. «Perdónenlo». Santiago levantó la vista desde el suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una impotencia corrosiva. Estaba viendo un crimen ocurrir en cámara lenta, avalado por la víctima. Iba a gritar de nuevo, iba a revelar lo que sabía sobre el idioma chino, iba a quemar todas sus naves, cuando una voz profunda y autoritaria congeló el aire. «¿Qué demonios está pasando aquí?». La pregunta no fue gritada, pero tuvo el efecto de un trueno. Don Augusto había salido del edificio. Estaba de pie en lo alto de los escalones de la entrada, con el teléfono móvil en una mano y el ceño fruncido con una mezcla de molestia y decepción. Era un hombre imponente, vestido con un traje gris marengo hecho a medida que costaba más de lo que Elena ganaría en 10 años. Su presencia emanaba poder, ese tipo de poder que hace que la gente baje la voz y agache la cabeza. Pero también emanaba una ceguera selectiva. Veía números, veía negocios, veía resultados, pero era incapaz de ver las emociones humanas que hervían bajo sus narices. El silencio cayó sobre la escena como una losa de concreto. El motor de la camioneta seguía ronroneando, ominoso. Elena se encogió, haciéndose lo más pequeña posible, deseando desaparecer. Rogelio, el actor perfecto, transformó su cara de dolor y furia en una de paciencia profesional y resignación. «Don Augusto», dijo el guardia, cuadrándose militarmente y bajando la cabeza con respeto fingido. «Disculpe el alboroto, señor. Estábamos intentando cumplir sus órdenes sin molestarle». Santiago se puso de pie rápidamente, limpiándose las manos raspadas en sus pantalones. Su corazón dio un vuelco. Su padre. Por fin. Su padre era el hombre más poderoso de la ciudad. Él podría detener esto. Si tan solo lo escuchara, si tan solo le prestara atención por un minuto. «¡Papá!», gritó Santiago, corriendo hacia las escaleras, olvidando el protocolo, olvidando la frialdad habitual de su relación. «¡Papá! Tienes que ayudarnos. Se la quieren llevar». Augusto miró a su hijo. Vio la camisa desarreglada, las manos sucias, el rostro bañado en lágrimas y mocos. Sintió una punzada de vergüenza. ¿Por qué su hijo no podía comportarse como un hombrecito? ¿Por qué siempre tenía que ser tan dramático, tan débil? «Santiago, cálmate», ordenó Augusto, con voz seca. «Estás gritando en la vía pública. ¿Qué es este espectáculo?» «No es un espectáculo», insistió el niño, señalando frenéticamente hacia el auto donde Valentina miraba asustada desde la ventanilla. «Esos hombres son malos. Rogelio y el nuevo. Ellos quieren robarse a la hija de Elena. Dicen que la van a vender». La acusación quedó flotando en el aire. Era tan grave, tan absurda para los oídos de un hombre de negocios racional como Augusto, que sonó como una fantasía infantil sacada de una película de acción. Augusto bajó los escalones lentamente, mirando a Rogelio en busca de una explicación lógica. Confiaba en Rogelio. Ese hombre había cuidado su espalda durante años, había estado en momentos críticos, había manejado a su familia. La idea de que fuera un traidor era simplemente inconcebible.
Aceptar eso significaría aceptar que Augusto, el gran genio, había sido engañado. Y el ego de Augusto no permitía esa posibilidad. «Señor», intervino Rogelio con voz calmada, casi paternal. El niño Santiago malinterpretó todo. «¿La señora Elena aquí presente?», señaló a la mujer temblorosa. «Tenía que terminar unos trabajos urgentes en el piso 12. Nos pidió el favor de cuidar a la niña un rato. Le dijimos al joven Santiago que la llevaríamos por un helado para que no se aburriera, tal como usted nos instruyó sobre ser amables con el personal, pero él se puso celoso». Rogelio hizo una pausa maestra, dejando que la mentira se asentara. «Empezó a gritar que la estábamos secuestrando, señor. Intentamos calmarlo, pero me pateó y empujó a la señora Elena». Augusto giró la cabeza hacia Elena. La mujer estaba pálida como un papel. «¿Es cierto esto, Elena?», preguntó el millonario. Su tono no era acusatorio hacia ella, sino que buscaba confirmar la versión de su empleado de confianza. Elena levantó la vista, aterrorizada. Tenía al patrón enfrente, al hombre que pagaba el tratamiento médico de su madre enferma con ese salario, y tenía al jefe de seguridad mirándola fijamente. No entendía lo de vender a su hija. Eso le sonaba a locura del niño. Ella solo sabía que Rogelio le había ofrecido un favor. Sí, señor Augusto», tartamudeó Elena, traicionando la verdad sin saberlo. «El señor Rogelio solo quería llevar a la niña por un helado. Yo les di permiso. El niño Santiago se puso muy nervioso, no sé por qué. Perdóneme, señor, no volverá a pasar». Esas palabras fueron la sentencia final para Santiago. Sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. La propia madre de la víctima estaba corroborando la mentira. Augusto soltó un suspiro largo y cansado. Se pasó la mano por el cabello perfecto, decepcionado. «Santiago», dijo, y su voz estaba cargada de una fatiga que dolía más que un grito. «Ya hemos hablado de esto. Tienes que dejar de inventar historias para llamar la atención. Tienes 6 años, no 3. «Pero papá, no estoy inventando nada», gritó Santiago sintiendo que la garganta se le cerraba. «Te juro que es verdad. Hablaron en otro idioma. Dijeron cosas horribles. Basta», cortó Augusto, alzando la voz por primera vez. Su paciencia se había agotado. «No quiero oír ni una palabra más de tus fantasías. Le faltaste al respeto a Elena y agrediste a Rogelio, un hombre que daría la vida por ti». Augusto señaló al guardia. «Pide disculpas. Ahora mismo». Santiago miró a su padre. Vio la rigidez en su mandíbula, la mirada fría que no admitía réplica. Luego miró a Rogelio. El guardia mantenía su postura humilde, pero en sus ojos había un brillo de triunfo perverso. Estaba ganando. Iba a llevarse a la niña delante de las narices del padre y con la bendición de la madre. «No», susurró Santiago. «¿Cómo dijiste?», preguntó Augusto, incrédulo ante la rebeldía. «Dije que no», repitió Santiago, con la voz temblando pero firme. «No voy a pedir perdón por decir la verdad». Augusto sintió que la sangre le subía a la cara. Estaba siendo desafiado en público por su propio hijo. «Sube a tu habitación, Santiago. Hablaremos de tu castigo luego», sentenció Augusto, dándole la espalda a su hijo. «Rogelio, procedan. Lleven a la niña por el helado y tráiganla de vuelta en 1 hora. Y disculpen a mi hijo. Está pasando por una etapa difícil». «No se preocupe, señor», dijo Rogelio, haciendo una reverencia leve. «Entendemos perfectamente. Los niños tienen mucha imaginación». Rogelio se giró hacia el auto y cerró la puerta trasera de un golpe seco. El sonido metálico resonó como un disparo. A través del vidrio ahumado, Santiago vio la silueta borrosa de Valentina pegando las manos al cristal. El motor rugió. Elena se quedó en la acera, retorciéndose las manos, sintiendo un alivio extraño mezclado con una inquietud que no sabía nombrar. Augusto volvió a mirar su teléfono, listo para reanudar su llamada y olvidar el incidente. El auto comenzó a moverse lentamente. Las ruedas giraron sobre el asfalto. Se la llevaban para siempre. Santiago se quedó solo en medio de la entrada. Su padre le daba la espalda. La madre de la niña miraba al suelo. El mundo adulto había fallado. La lógica, el dinero, la jerarquía.
Todo estaba podrido. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de Santiago. Y al romperse, dejó salir una verdad que había estado guardando como un tesoro secreto. Se secó las lágrimas con la manga de su camisa cara. Ya no era un niño buscando aprobación. Era un testigo, y tenía un arma que nadie esperaba. Inspiró hondo, llenando sus pulmones de aire caliente, y preparó el golpe que detendría el corazón de su padre. Si Yao Chu le bianjie, Yu mei yo ren, hui Yao ta. El grito desgarró el aire. No fue en español, no fue el llanto de un niño. Fueron sonidos extraños, guturales y melódicos a la vez, pronunciados con una precisión fonética escalofriante para un niño de 6 años. La camioneta blindada, que ya había avanzado medio metro, frenó en seco. Las luces rojas traseras se encendieron como 2 ojos demoníacos. El sonido de los frenos fue agudo, hiriente. Don Augusto, que ya estaba a mitad de camino hacia las puertas giratorias del edificio, se detuvo. Su mano quedó suspendida en el aire, a centímetros de empujar el cristal. Ese idioma. Él lo conocía, no lo hablaba, pero lo había escuchado en cientos de reuniones de negocios con inversores asiáticos. Era mandarín. Y había salido de la boca de su hijo. El silencio volvió a caer sobre la entrada, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio de la incomodidad o la vergüenza, era el silencio atónito de lo imposible. Augusto se giró lentamente. Su rostro, segundos antes lleno de fastidio, ahora mostraba una confusión absoluta. Miró a Santiago. El niño estaba de pie en el mismo lugar, temblando, pero con la cabeza alta. Tenía los puños apretados a los costados, los nudillos blancos por la tensión. ¿Qué dijiste?, preguntó Augusto. Su voz salió ronca, casi irreconocible. Había olvidado el teléfono, la reunión, el protocolo. Santiago dio un paso al frente. Sus ojos marrones clavaron la mirada en la de su padre. En ese momento, la barrera invisible que el dinero y el trabajo habían construido entre ellos durante años empezó a agrietarse. «Dije lo que ellos dijeron, papá», respondió Santiago, y su voz ya no temblaba. Había una frialdad nueva en él, la frialdad de quien dice una verdad dolorosa. Dije, en cuanto cruce la frontera, nadie la buscará. Elena, que seguía parada cerca del auto con las manos juntas en gesto de oración, soltó un pequeño jadeo. La palabra frontera golpeó su mente simple y honesta como una piedra. ¿Frontera? ¿Por qué hablarían de fronteras para ir a una heladería a 3 cuadras? Eso es mentira, empezó a decir Rogelio. Pero su voz sonó demasiado aguda, demasiado rápida. El jefe de seguridad, el hombre imperturbable, acababa de perder el ritmo. «Cállate», bramó Augusto, levantando una mano hacia su empleado sin mirarlo. Sus ojos no se apartaban de su hijo. Necesitaba entender. Necesitaba saber si se había vuelto loco o si el mundo que creía controlarse estaba desmoronando. «Santiago, tú no hablas chino. Nunca has tomado clases. ¿De dónde sacaste eso?» Santiago sonrió, pero fue una sonrisa triste, una mueca de dolor que ningún niño debería conocer. «Tú nunca estás, papá». Las palabras fueron suaves, pero golpearon a Augusto con la fuerza de un mazo. «Cuando llegas, ya estoy dormido. Cuando me despierto, ya te fuiste. Mamá siempre está de viaje. Me aburro en mi cuarto. Tengo una computadora y mucho tiempo. Llevo 1 año estudiando por internet. Quería darte una sorpresa para tu cumpleaños. Quería que estuvieras orgulloso de mí. Que vieras que puedo ser útil en tus negocios». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Santiago. Pero él no se la secó. «Aprendí los tonos, papá. Aprendí los caracteres. Por eso sé lo que dijeron. No estoy imaginando monstruos». Santiago señaló con un dedo acusador hacia la ventanilla oscura donde se ocultaba el chino. Él le dijo a Rogelio, «La mercancía es pequeña, cabe en la maleta». La respiración de Augusto se detuvo. Mercancía. Esa palabra pertenecía a su mundo, al mundo de las exportaciones, de los contenedores, de los números, no al mundo de los niños y los helados. Y luego dijo, Santiago tragó saliva tomando aire para el golpe final.
el que sabía que cambiaría todo. Luego dijo, «Nos darán $50,000 al cruzar. Es dinero fácil». Elena se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. $50,000. Una cifra que ella no podría reunir ni en 10 vidas. Su instinto maternal, que había estado dormido bajo el peso de la sumisión, despertó de golpe con un rugido interno. Miró el auto no como un carruaje de lujo, sino como lo que realmente era. Una caja fuerte negra diseñada para que nadie viera lo que había dentro. Augusto sintió un frío glacial recorrerle la columna vertebral. No era el frío del aire acondicionado de su oficina. Era el frío del miedo. La especificidad de los detalles. 50,000. Maleta. Frontera. Un niño de 6 años podía inventar dragones o fantasmas, pero no inventaba redes de tráfico humano con precios de mercado y logística de transporte, en un idioma extranjero que nadie sabía que hablaba. El millonario miró a Rogelio. Y por primera vez en 10 años, vio más allá del traje y la actitud servicial. Vio el sudor que perlaba la frente del escolta a pesar del clima templado. Vio cómo la mano derecha de Rogelio se movía nerviosamente cerca de su cintura, rozando la chaqueta donde guardaba el arma reglamentaria. «Rogelio», dijo Augusto. Su tono era bajo, peligroso. Era la voz que usaba antes de destruir a un competidor en la sala de juntas. «Mi hijo acaba de citar una cifra y una frase muy específicas. ¿Tienes algo que decir?» El aire se volvió espeso, cargado de electricidad estática. Los 3 hombres de traje que estaban al fondo, empleados administrativos que habían salido a fumar, dejaron caer sus cigarrillos al suelo, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Rogelio soltó una risa forzada, un sonido seco que sonó como huesos rompiéndose. «Don Augusto, por favor». Rogelio abrió los brazos en un gesto de inocencia exagerada, pero sus ojos dartreaban de un lado a otro, buscando una salida, calculando distancias. El niño ha estado viendo demasiadas películas. Seguro escuchó algo en la televisión y lo está repitiendo como un perico. $50,000, eso es ridículo. Solo vamos por un helado de chocolate. «No es ridículo», interrumpió Santiago, implacable. Ahora que tenía la atención de su padre, no la iba a soltar. Iba a clavar el último clavo en el ataúd de la traición. «Ellos también hablaron de ti, papá». La sonrisa de Rogelio se congeló. Su rostro palideció, volviéndose del color de la ceniza. Sabía lo que venía. Sabía que habían hablado de más, confiados en la impunidad del idioma. Augusto giró la cabeza bruscamente hacia su hijo. Su ego, su punto más vulnerable, fue tocado. «¿Qué dijeron de mí?», preguntó Augusto, exigiendo la verdad. Santiago miró a Rogelio a los ojos, sosteniendo la mirada del hombre que podía matarlo. «El hombre del auto, el chino, te preguntó si no sospecharías». Y Rogelio se rió. Santiago imitó el gesto de desprecio que había visto. Rogelio dijo, «Ese idiota con billetera nunca se entera de nada. Cree que el dinero compra lealtad. Mientras le lamas las botas, él está ciego». El mundo se detuvo para don Augusto. «Idiota con billetera». La frase resonó en su cabeza, rebotando contra las paredes de su orgullo. Durante años, él se había creído el depredador alfa, el hombre más listo de la habitación, el que controlaba los hilos. Y ahora, en la acera de su propio edificio, descubría que era el bufón, que sus perros guardianes se reían de él mientras usaban sus propios recursos para cometer atrocidades. La humillación fue tan profunda que se transformó instantáneamente en una furia volcánica. Augusto no era un hombre violento físicamente, era un hombre de despachos y firmas. Pero la traición, sumada al peligro que corría su hijo y la niña, despertó algo primitivo. En el interior de la camioneta, el chino se dio cuenta de que el juego había terminado. A través del cristal tintado, vio la expresión de Augusto. Vio cómo la cara del millonario pasaba de la duda a la certeza asesina. No necesitó entender español para leer el lenguaje corporal de la ira. El motor de la camioneta rugió con fuerza. El conductor, el tercer cómplice que hasta ahora había permanecido invisible, pisó el acelerador a fondo, intentando arrancar.
¡No! El grito de Elena fue desgarrador. Al oír el motor y entender finalmente que su hija era la mercancía, Elena perdió todo rastro de miedo al patrón. Se convirtió en una leona. Se lanzó hacia el auto en movimiento, agarrándose de la manija de la puerta trasera con una fuerza sobrenatural. ¡Mi hija! ¡Devuélvanme a mi hija!, aullaba Elena, siendo arrastrada unos metros mientras sus zapatos raspaban contra el asfalto. «¡Detén ese auto!», gritó Augusto, perdiendo la compostura por completo. Pero Rogelio ya no fingía. La máscara había caído, y debajo solo quedaba la crueldad de un criminal acorralado. «¡Quietos todos!», gritó Rogelio, y con un movimiento rápido y fluido, desenfundó su pistola 9 mm. El tiempo se ralentizó. El cañón negro del arma no apuntó a Augusto, no apuntó a Elena, apuntó directamente a la cabeza de Santiago. «Nadie se mueva o le vuelo la cabeza al heredero», bramó Rogelio, con los ojos desorbitados por la adrenalina. Su mano temblaba ligeramente, pero el dedo estaba firme en el gatillo. La camioneta se detuvo de nuevo. El chino no podía irse sin Rogelio, y Rogelio ahora tenía el seguro de vida más caro del mundo, la vida del hijo de don Augusto. Augusto se quedó petrificado. Sintió que el corazón se le detenía. Veía el arma, veía a su hijo pequeño, su único hijo, a merced de un hombre al que él mismo le había pagado el sueldo durante una década. La culpa lo golpeó como un tsunami. Ciego. Tenían razón. Había estado ciego. Y ahora su ceguera podía costarle la vida a Santiago. Elena soltó la manija del auto y cayó de rodillas, llorando histéricamente, mirando alternativamente a la camioneta donde estaba su hija atrapada y al arma que apuntaba al niño que había intentado salvarla. «Rogelio, no hagas esto», dijo Augusto, levantando las manos lentamente, mostrando las palmas. Su voz ya no tenía autoridad. Tenía pánico puro. «Te daré lo que quieras. Dinero, un avión, lo que sea. Baja el arma». «¡Cállate!», escupió Rogelio sudando a mares. «Tú ya no mandas aquí. Se acabó. Abre la puerta del edificio. Vamos a entrar». Rogelio dio un paso hacia Santiago y lo agarró bruscamente por el cuello de la camisa, jalándolo contra su cuerpo. Usó al niño como escudo humano, poniendo el cañón frío del arma contra la sien de Santiago. Santiago cerró los ojos fuertemente. Podía oler el tabaco rancio y el miedo en la ropa de Rogelio. Podía sentir el metal helado en su piel. Pero extrañamente, no lloró. En medio del caos, sintió una extraña paz. Su padre le creía. Por fin, su padre sabía la verdad. «¡Jefe!», gritó el chino desde el auto, bajando la ventanilla unos centímetros. «¡Tenemos que irnos! ¡La policía está cerca!». «No sin el dinero», respondió Rogelio fuera de sí. «Augusto, transfiere 5 millones a la cuenta de las Caimán ahora mismo, o te juro que mancho la acera con el cerebro de tu hijo». La situación había escalado de un secuestro silencioso a una toma de rehenes en plena vía pública. La codicia de los guardias, expuesta por la inteligencia de un niño, había convertido una tarde tranquila en una pesadilla. Augusto miró a su hijo. Vio el terror en sus ojos, pero también vio algo más: valentía. Santiago no estaba suplicando. Santiago estaba esperando que su padre actuara. Y Augusto supo que no podía fallarle otra vez. El dinero no serviría de nada ahora. Necesitaba ser padre, no un banquero. La tensión era insoportable. Un movimiento en falso y todo terminaría en tragedia. Pero en ese tablero de ajedrez mortal, Rogelio había cometido un error. Subestimó la mordida de un niño acorralado y la furia de un padre que acaba de despertar. El tiempo, que en el mundo de los negocios siempre corría deprisa, se detuvo por completo en la entrada del edificio corporativo. El zumbido del tráfico lejano desapareció, tragado por una burbuja de terror absoluto. Lo único que existía en el universo de don Augusto era el cañón de acero negro presionado contra la piel suave de la sien de su hijo. «¡Muévete!», gritó Rogelio, empujando la cabeza de Santiago con el arma, haciéndole una mueca de dolor al niño. «Saca el teléfono, Augusto. Haz la transferencia ahora o te juro que mancho tu traje italiano con la sangre de tu heredero». Augusto,
El hombre que movía millones con una sola firma, el tiburón que nunca temblaba en las negociaciones, sintió que sus manos se convertían en gelatina. Buscó su teléfono móvil en el bolsillo interior de su saco, pero sus dedos torpes no lograban agarrarlo. El sudor le corría por la frente, cegándole. El pánico era un veneno que paralizaba sus músculos. «Tranquilo. Rogelio, por favor, tranquilo», balbuceó Augusto sacando finalmente el dispositivo. La pantalla brillaba con una luz fría, burlándose de su impotencia. Le costaba desbloquearlo. El reconocimiento facial no funcionaba porque su rostro estaba descompuesto por el miedo. «Lo estoy haciendo. Solo... no le hagas daño. Es un niño, Rogelio. Es mi hijo». «Me importa un carajo quién es», escupió el guardia, con los ojos inyectados en sangre y locura. La máscara de lealtad se había podrido, revelando un abismo de resentimiento acumulado durante años. «Para ti solo es un trofeo. Para mí es mi boleto de salida. ¡Apúrate!». Santiago, atrapado en el brazo asfixiante de su captor, miraba a su padre. Por primera vez en su corta vida, no veía al gigante inalcanzable, al dios del dinero. Veía a un hombre roto, temblando, humillado, y extrañamente, esa visión no le provocó desprecio, sino una ola de amor doloroso. Su padre estaba llorando. Don Augusto nunca lloraba. Esas lágrimas eran la prueba que Santiago había buscado siempre. Sí le importo. No soy invisible. Desde el interior de la camioneta blindada, los golpes secos contra el cristal reforzado resonaron como el latido de un corazón moribundo. Valentina estaba golpeando la ventana desde adentro, gritando, «¡Mamá! ¡Mamá!», aunque el sonido llegaba amortiguado, lejano, como si viniera desde el fondo del mar. Ese sonido sordo rompió algo dentro de Elena. La mujer de la limpieza, que seguía de rodillas en el asfalto caliente, levantó la cabeza. El miedo a perder su empleo, el miedo a la autoridad, el miedo a los hombres ricos, todo se evaporó. En su lugar, nació una desesperación primitiva, la de una hembra a la que le están robando la cría. Miró a Augusto, el hombre poderoso, y vio que no iba a hacer nada. El dinero no servía, los trajes no servían, los guardias eran los lobos, y el patrón era una oveja más. Si alguien iba a salvar a Valentina, tenía que ser ella. «¡Suéltela!», gritó Elena, poniéndose de pie con una energía que no sabía que tenía. No tenía armas, no sabía pelear. Sus manos solo sabían usar escobas y trapos, pero en ese momento eran garras. «¡Elena! ¡Atrás!», advirtió Augusto, sin apartar la vista de la pantalla del teléfono, donde sus dedos intentaban torpemente ingresar a la aplicación bancaria. «¡Te van a matar!». «¡Que me maten!», aulló ella, corriendo no hacia Rogelio y el arma, sino hacia la camioneta donde estaba su hija. El chino, sentado en el asiento trasero junto a Valentina, vio a la mujer correr hacia el vehículo. Soltó una carcajada seca, carente de humor. ¿Qué pensaba hacer esa mujer pequeña y desnutrida contra 3 toneladas de acero blindado? Elena se lanzó contra la puerta trasera, jalando la manija con todas sus fuerzas. Estaba cerrada con seguro. Golpeó el cristal oscuro con los puños desnudos, rompiéndose la piel de los nudillos, dejando manchas de sangre roja sobre el vidrio negro. «Valentina, mija, abre, pícale al botón», gritaba Elena, pegando su cara al cristal, intentando ver a través de la oscuridad. Dentro, Valentina la vio. Vio la cara deformada por la angustia de su madre, la sangre en el vidrio. El terror de la niña se transformó en pánico absoluto. Intentó alcanzar el seguro, pero el chino la agarró del cabello y la tiró hacia atrás contra el asiento de cuero. «Suo Hao, siéntate bien», rugió el hombre asiático, dándole una bofetada a la niña para que se callara. Santiago escuchó el golpe. Escuchó el grito agudo de dolor de Valentina. Y algo dentro de él, algo mucho más grande que el miedo a la pistola en su sien, estalló. «No la toques», gritó Santiago, retorciéndose en los brazos de Rogelio. «¡Quédate quieto, maldita sea!». Rogelio apretó más el agarre, cortándole la respiración. «¡Augusto! ¡El dinero! ¡Ya! ¡No tengo señal!
gritó Augusto desesperado mostrando la pantalla del teléfono. Era una mentira piadosa o una cruel ironía del destino, pero la red estaba saturada, o sus manos temblaban tanto que no podía operar. Tiró el teléfono al suelo con furia. «Toma mi reloj, toma mi auto, llévate todo pero suelta a mi hijo». Rogelio miró el teléfono en el suelo. Su plan perfecto se desmoronaba. No había transferencia rápida. La policía llegaría en cualquier momento. Las sirenas, que antes eran un rumor lejano, ahora empezaban a distinguirse claramente en el viento. El miedo del criminal se convirtió en una decisión fatal. Ya no podía esperar el dinero. Necesitaba huir. Y necesitaba un seguro de vida para cruzar las líneas policiales. «Se acabó el tiempo», dijo Rogelio, y su voz sonó fría, muerta. «Me llevo al niño». «¿Qué?». Augusto dio un paso adelante, ignorando el arma. «No, Rogelio, no. Llévame a mí. Yo soy el que vale dinero. Yo soy el que firma. Llévame a mí». «Tú eres un viejo pesado y problemático», se burló Rogelio, arrastrando a Santiago hacia la camioneta. «El niño es manejable, y si la policía nos sigue, lo tiramos por la ventana en la autopista para que se detengan a recoger los pedazos». La brutalidad de la frase golpeó a Augusto como un disparo físico en el pecho. Se quedó sin aire. La imagen de su hijo siendo arrojado como basura en una carretera le quemó la mente. «El chino, abre la puerta», ordenó Rogelio, golpeando el techo del auto con la culata de la pistola, sin soltar a Santiago. Elena seguía golpeando el cristal, llorando, gritando el nombre de su hija. Era un coro de caos. Las sirenas acercándose, los gritos de la madre, las órdenes del secuestrador y el silencio aterrador de Santiago, que estaba calculando, observando, esperando. La puerta trasera de la camioneta se abrió desde adentro. El chino empujó a Valentina hacia el otro lado del asiento para hacer espacio. La niña lloraba en silencio, con la mejilla roja por el golpe, acurrucada en una bola de miseria. «¡Súbelo!», gritó el conductor con el motor rugiendo. Rogelio empujó a Santiago hacia la apertura. «Vamos, principito, tu carruaje espera». Fue en ese umbral, entre la seguridad de la acera y el infierno del interior del auto, donde el mundo de las jerarquías se derrumbó definitivamente. Augusto vio cómo empujaban a su hijo dentro. Vio la cara de Santiago. No había súplica en ella, había una despedida. Y en ese instante, el millonario murió y nació el padre. No pensó en las balas, no pensó en su vida, no pensó en la empresa. Con un rugido que no parecía humano, un sonido gutural que salía de las entrañas, don Augusto se lanzó hacia adelante. No fue un movimiento de karate, ni una táctica de defensa personal. Fue el ataque torpe, ciego y suicida de un hombre desesperado. «¡Suelta a mi hijo!». Rogelio, sorprendido por la reacción del hombre que siempre delegaba el trabajo sucio, giró el arma hacia Augusto. «¡Atrás!», gritó el traidor, y apretó el gatillo. ¡Bang! El disparo sonó como un cañonazo en la calle estrecha. El eco rebotó en los edificios de cristal. Augusto sintió un golpe ardiente en el hombro izquierdo, como si un martillo al rojo vivo lo hubiera impactado. La fuerza del impacto lo hizo girar y caer de rodillas al suelo. La sangre comenzó a manchar su camisa gris inmaculada, floreciendo como una rosa roja y oscura. «¡Papá!». El grito de Santiago rompió su estoicismo. Ver a su padre caer, ver la sangre, destrozó su control. «¡Te lo advertí!», gritó Rogelio, histérico, apuntando de nuevo para rematarlo. Pero el disparo había cambiado la dinámica. El caos estalló. Elena, al ver caer al patrón y al escuchar el disparo, perdió el último vestigio de cordura humana y se convirtió en pura furia ciega. Vio que la puerta del auto seguía abierta mientras Rogelio intentaba meter a Santiago. Elena se lanzó, no hacia su hija, sino hacia Rogelio. Se aferró al brazo armado del jefe de seguridad con dientes y uñas. Le clavó las uñas en la muñeca, mordió la tela del traje, pateó sus espinillas. Era una tormenta de furia proletaria cayendo sobre el hombre armado. «¡Maldita loca!», gritó Rogelio, tratando de sacudirse a la mujer, golpeándola en la cabeza con la otra mano. Pero Elena no soltaba. Se había colgado de él como un peso muerto, desviando el arma hacia el cielo. «¡Corre, Santiago!».
gritó Elena con la boca llena de sangre, recibiendo los golpes de Rogelio para que el niño pudiera escapar. «¡Saca a mi hija!». La valentía de esa mujer, que estaba siendo golpeada brutalmente para salvar a un niño que no era el suyo, encendió una mecha en el alma de Santiago. Ya no era una víctima. Rogelio, distraído por la loca que le colgaba del brazo, soltó momentáneamente el cuello de la camisa de Santiago para intentar golpear a Elena con la culata de la pistola y quitársela de encima. «¡Suéltame, bruja!», bramó el guardia, dándole un golpe terrible en la frente a Elena, que cayó aturdida al asfalto, pero habiendo ganado segundos preciosos. Santiago estaba libre. Podía correr. Podía correr hacia el edificio, hacia los guardias de seguridad del lobby que ahora salían temerosos, hacia la seguridad. Podía salvarse. Pero miró dentro del auto. Valentina estaba allí, con los ojos desorbitados, mirando a El Chino, que intentaba cerrar la puerta desde adentro. Si Santiago corría, la puerta se cerraría y Valentina desaparecería para siempre en una red de tráfico de la que nunca volvería. La venderían, la lastimarían. Nadie la buscaría porque era pobre. Santiago miró a su padre sangrando en el suelo. Miró a Elena inconsciente a unos metros. Ellos habían dado su sangre por él. No, él no iba a correr. En lugar de alejarse, Santiago se giró y se lanzó hacia adentro del auto, como un misil pequeño. «¿Qué haces, estúpido?», gritó El Chino, sorprendido al ver que el niño entraba voluntariamente en la boca del lobo en lugar de huir. Santiago cayó sobre el asiento de cuero, rodando hasta quedar entre Valentina y el secuestrador asiático. El auto era un caos de gritos. Rogelio, habiéndose librado de Elena, se lanzó también al interior, cerrando la puerta de golpe tras de sí. «¡Arranca! ¡Arranca!», gritó Rogelio, jadeando, con el traje desgarrado y la cara arañada. «¡Nos llevamos a los dos!». El conductor pisó el acelerador a fondo. Las llantas quemaron el asfalto, dejando una nube de humo blanco y olor a caucho quemado. La camioneta salió disparada hacia la avenida, alejándose del edificio, alejándose de Augusto, que, tirado en el suelo y sosteniendo su hombro sangrante, veía cómo lo único que amaba en el mundo se alejaba en una caja de metal negro. «¡Santiago!», gritó Augusto, con una voz desgarrada que le raspó la garganta, tratando de levantarse, pero cayendo de nuevo por el dolor y la pérdida de sangre. Dentro del vehículo en movimiento, la atmósfera era de terror puro. Estaban atrapados. La velocidad los pegaba contra los asientos. Rogelio se giró hacia los niños desde el asiento del copiloto, apuntándoles con el arma, con una sonrisa demente. «Muy bien, niños. Se acabaron los juegos. Ahora van a conocer el mundo real». Valentina sollozaba incontrolablemente, abrazando sus rodillas. «Cállate o te doy algo para que llores de verdad», amenazó El Chino, levantando la mano. Pero Santiago no lloraba. Santiago estaba sentado muy recto. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Recordó las clases de mandarín, recordó las palabras, recordó algo más importante, la anatomía. Había visto documentales, sabía dónde dolía más. Miró la mano de El Chino, esa mano grande y venosa que descansaba cerca de su pierna, relajada por la confianza de tener un arma. Santiago miró a Valentina y le susurró algo tan bajo que solo ella pudo oír, en medio del rugido del motor y las sirenas que los perseguían. «Cuando yo grite, muerde». «¿Qué?», sollozó ella. «Muerde como si fueras un perro rabioso», susurró Santiago, y sus ojos brillaron con una luz peligrosa. «Vamos a hacer que choquen». El auto tomó una curva cerrada a toda velocidad, lanzando a los niños uno contra el otro. Rogelio estaba gritando instrucciones al conductor, mirando por los espejos retrovisores las luces azules de la policía que empezaban a aparecer tras ellos. Estaban distraídos, estaban confiados. Creyeron que habían capturado a 2 niños asustados. No sabían que habían encerrado a un tigre pequeño y a una sobreviviente nata en el mismo espacio reducido. Santiago respiró hondo. El olor a cuero caro y sudor de miedo llenaba sus fosas nasales. Era el momento. Su padre había sangrado por él. Elena había sangrado por él. Ahora le tocaba a él sangrar por ellos. El clímax se acercaba, y no sería una negociación.
Sería una guerra dentro de una cabina de lujo a 120 kilómetros por hora. El interior de la camioneta blindada era un ataúd de lujo que se desplazaba a 140 kilómetros por hora por la autopista periférica. El aislamiento acústico era tan perfecto que las sirenas de las patrullas que los perseguían apenas se escuchaban como un zumbido molesto, lejano e irrelevante. Dentro, el aire estaba viciado por el olor cobrizo de la sangre que emanaba de la nariz de Rogelio y el aroma agrio del sudor frío que empapaba a los traidores. Santiago, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado, miraba el velocímetro digital en el tablero. Los números subían. 145 km/h, 150 km/h. El conductor, un hombre calvo con manos llenas de tatuajes, esquivaba el tráfico con movimientos bruscos, haciendo que el pesado vehículo se inclinara peligrosamente en cada curva. «Piérdelos. Métete por los callejones de la zona industrial», gritó Rogelio, limpiándose la sangre de la cara con el reverso de la mano. Su voz sonaba distorsionada por la histeria. «Si nos agarran con el niño, nos van a freír». «Eso intento, jefe», respondió el conductor, con los ojos fijos en el espejo retrovisor. «Pero el helicóptero ya está arriba. No podemos escapar por tierra». El chino, sentado atrás junto a los niños, soltó una maldición en su idioma y sacó un teléfono desechable. Empezó a hablar rápido. Su tono era urgente y final. Santiago, agudizando el oído a pesar del ruido del motor, captó cada palabra. La traducción en su mente fue inmediata y aterradora. «Cambio de planes. La policía está encima. No podemos llegar al punto de entrega. Vamos a tener que deshacernos de la carga en el puente. Sí, tíralos al río. No podemos dejar testigos». Santiago sintió que la sangre se le helaba en las venas. No los iban a vender, los iban a matar. Ya no eran mercancía valiosa, eran evidencia incriminatoria. Miró a Valentina. La niña estaba hecha un ovillo en el rincón, con los ojos cerrados, murmurando «mamá», una y otra vez en un susurro roto. Si no hacía algo en los próximos segundos, sus vidas terminarían en el fondo del agua turbia del río que cruzaba la ciudad. El niño miró sus propias manos. Eran pequeñas, suaves, manos que solo habían sostenido lápices y consolas de videojuegos. ¿Cómo podía él, un niño de 6 años, vencer a 3 asesinos armados y entrenados? La respuesta llegó no desde la lógica, sino desde el instinto de supervivencia más puro. No podía vencerlos, pero podía destruirlos a todos juntos. «Oye tú», dijo Santiago, alzando la voz para que Rogelio lo escuchara desde el asiento delantero. Rogelio se giró, apuntándole con el arma. «¡Cállate la boca!», gritó el ex jefe de seguridad. «Una palabra más y te pego un tiro aquí mismo. Mi papá te va a encontrar», dijo Santiago con una calma sobrenatural, mirándolo directamente a los ojos desorbitados. «Y cuando te encuentre, vas a desear que la policía te hubiera atrapado». Rogelio soltó una carcajada nerviosa, una risa de hiena acorralada. «Tu papá es un cadáver en la acera, niño estúpido. Yo mismo le metí una bala en el pecho. Ya no tienes papá, estás solo». Esas palabras debieron haber roto a Santiago. Debieron haberlo hecho colapsar en llanto, pero tuvieron el efecto contrario. Al confirmar la herida de su padre, Rogelio le quitó a Santiago el último freno moral. Ya no había vuelta atrás. Si su padre estaba muerto, él se llevaría a estos monstruos al infierno con él. Santiago se giró lentamente hacia Valentina. Aprovechó que el auto dio un bandazo violento para inclinarse hacia ella sin que el chino, que estaba ocupado mirando al helicóptero por la ventana, lo notara. «Valentina», susurró Santiago, pegando sus labios al oído de la niña. «Escúchame. ¿Te duelen los dientes?» La niña abrió los ojos, confundida y aterrorizada. Asintió levemente. «Bien», dijo Santiago, con los ojos brillando con una determinación oscura. «El hombre a tu lado tiene el brazo cerca de tu cara. Cuando yo grite, quiero que le arranques un pedazo. ¿Me entiendes? Muérdelo hasta que sientas el hueso». «Tengo miedo», gimió ella. «Yo también», admitió Santiago, tomándole la mano por un segundo.
Pero si no lo hacemos, no volveremos a ver a tu mamá. Hazlo por ella. El auto entró en el puente elevado a toda velocidad. Abajo, el río se veía como una cinta oscura. Era el lugar. El chino guardó el teléfono y sacó una navaja automática. El clic de la hoja al abrirse sonó definitivo. El asesino miró a los niños con una expresión vacía. Iba a hacerlo rápido. ¡Ahora! El grito de Santiago fue tan agudo y potente que rompió la atmósfera opresiva del auto. Valentina, impulsada por el terror y la orden de su único aliado, abrió la boca y cerró las mandíbulas con una fuerza desesperada sobre el antebrazo de el chino, justo donde las venas eran más visibles. ¡Ah! El alarido del hombre asiático fue ensordecedor. La mordida fue brutal. El dolor hizo que el chino soltara la navaja y, por reflejo, intentara golpear a la niña para quitársela de encima. «¡Maldita perra!», rugió el hombre, levantando el puño. Ese era el momento. Con el chino distraído por el dolor y Rogelio girándose para ver qué pasaba atrás, Santiago se desabrochó el cinturón de seguridad. No atacó al hombre armado. No atacó al hombre con la navaja. Santiago se impulsó con sus piernas y saltó hacia el frente, pasando por el espacio entre los dos asientos delanteros como un proyectil humano. «¿Qué haces?», gritó Rogelio tratando de agarrarlo, pero Santiago era pequeño y rápido. Se lanzó sobre el conductor. No le importó golpear. Se agarró con ambas manos del volante de cuero y tiró de él hacia la derecha con todo el peso de su cuerpo, colgándose de él como un mono rabioso. «¡Suelta!», gritó el conductor tratando de mantener el control. Pero a 160 kilómetros por hora, un giro brusco de 30 grados es fatal. La camioneta blindada perdió la tracción. Las llantas chirriaron con un sonido que pareció el lamento de una bestia herida. El peso del blindaje, que debía protegerlos, se convirtió en su enemigo. La inercia venció a la fricción. «¡Nos vamos a matar!», gritó Rogelio, soltando el arma para agarrarse del tablero. El mundo giró. La camioneta impactó lateralmente contra la barrera de contención de concreto del puente. El golpe fue devastador. El sonido del metal retorciéndose fue más fuerte que cualquier trueno. Las chispas volaron como fuegos artificiales mortales. El vehículo rebotó, giró sobre su propio eje y volcó. Una vuelta, 2 vueltas. Dentro, todo era caos. Cuerpos golpeando contra el techo, vidrios estallando, aunque el laminado los mantenía unidos. Gritos que se cortaban en seco por los impactos. Santiago, que se había soltado del volante en el último segundo, se hizo una bola en el suelo del vehículo, rezando para que el habitáculo reforzado aguantara. La camioneta se deslizó sobre el techo durante 50 metros, dejando un rastro de fuego y escombros, hasta detenerse finalmente contra un poste de luz que se dobló por el impacto. Silencio. Un silencio sepulcral, solo roto por el sonido del vapor escapando del radiador destrozado y el goteo rítmico de fluidos sobre el asfalto. El polvo se asentó lentamente. La jaula de oro y acero se había convertido en una tumba de chatarra humeante en medio de la autopista. El dolor fue lo primero que regresó. Un dolor agudo en las costillas y un zumbido ensordecedor en los oídos. Santiago abrió los ojos. Estaba boca abajo, presionado contra el techo del auto, que ahora era el suelo. Todo estaba al revés. Había humo, un humo acre y denso que picaba la garganta. «¿Valentina?», susurró. Su voz sonó rasposa, débil. «Aquí». La respuesta vino de algún lugar a su izquierda, un sollozo ahogado. «Me duele la pierna». Estaban vivos. El blindaje del auto, irónicamente pagado por el dinero de su padre para protegerlo de secuestros externos, los había salvado del impacto interno que él mismo había provocado. Santiago intentó moverse. Vio a el chino. El hombre estaba inconsciente, con el cuello en un ángulo antinatural, atrapado entre los asientos traseros. No se movía. En la parte delantera, escuchó gemidos. Rogelio y el conductor estaban vivos, pero malheridos. El conductor tenía las piernas atrapadas bajo el tablero deformado y gritaba pidiendo ayuda. Rogelio, sin embargo,
Estaba empezando a arrastrarse. ¡Maldito! ¡Niño! La voz de Rogelio era un gorgoteo de odio puro. Estaba sangrando profusamente por una herida en la cabeza, pero la adrenalina de la fuga lo mantenía despierto. «Te voy a matar. Te juro que te voy a matar». Rogelio pateó la ventana del copiloto. El vidrio, ya astillado por el accidente, cedió después de 3 golpes fuertes. El traidor se arrastró hacia afuera, cayendo sobre el asfalto como una cucaracha que huye de la luz. Afuera, las sirenas ya no eran un zumbido, estaban allí. Pero antes de que la policía pudiera establecer un perímetro, otro vehículo llegó a la escena. Un sedán negro, con el parachoques abollado por haber embestido el tráfico para llegar, frenó derrapando a pocos metros del accidente. La puerta del conductor se abrió y un empleado de seguridad joven salió corriendo, pero fue la puerta del copiloto la que atrajo todas las miradas. Don Augusto bajó del auto. No parecía el magnate de las revistas. Estaba pálido como la cera. Su camisa gris estaba empapada en sangre desde el hombro hasta la cintura. Se sostenía el brazo izquierdo inerte contra el cuerpo, pero sus ojos ardían con un fuego que trascendía el dolor físico. Había obligado a su empleado a perseguir la camioneta, ignorando las súplicas de ir a un hospital. No iba a dejar que nadie más salvara a su hijo. «¡Santiago!», gritó Augusto, tambaleándose hacia la chatarra humeante. Cada paso era una agonía, pero el miedo a encontrar a su hijo muerto era un dolor mucho mayor. Rogelio, que acababa de lograr ponerse de rodillas junto a los restos de la camioneta, levantó la vista. Vio a su patrón, vio al hombre al que había disparado, y por primera vez vio al monstruo que se esconde detrás del hombre civilizado. «Tú», balbuceó Rogelio, buscando a tientas su arma en el suelo, pero el arma se había perdido en el vuelco. «Deberías estar muerto». Augusto no se detuvo. No esperó a la policía que gritaba «¡Manos arriba!» a lo lejos. No esperó a los paramédicos. Caminó directamente hacia Rogelio. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Augusto. Su voz era baja, carente de cualquier emoción humana reconocible. Era la voz de una ejecución. «Está muerto ahí dentro», mintió Rogelio con una sonrisa sangrienta, intentando herir al padre una última vez. «Lo maté antes de que chocáramos. Fue un error». Augusto soltó un rugido. Olvidó su hombro destrozado. Olvidó su estatus. Se lanzó sobre Rogelio con su brazo bueno, el derecho, y le propinó un puñetazo en la mandíbula con tal fuerza que se escuchó el crujido del hueso. Rogelio cayó de espaldas. Augusto se montó sobre él. El millonario, el hombre que nunca se ensuciaba las manos, comenzó a golpear el rostro de su exjefe de seguridad una y otra vez. «Dime, ¿dónde está?». Cada palabra era un golpe, puño contra carne, sangre contra sangre. «¡Papá!». La voz vino desde el agujero de la ventana rota de la camioneta. Augusto se congeló. Su puño quedó suspendido en el aire, goteando sangre. Giró la cabeza lentamente, temiendo que fuera una alucinación por la pérdida de sangre. De entre el humo y los fierros retorcidos, emergió una mano pequeña. Luego, una cabeza despeinada y sucia de hollín. Santiago se asomaba por la ventana rota, tosiendo. «Papá, estoy aquí». Augusto miró a Rogelio, que yacía semi-inconsciente y desfigurado bajo él. Lo soltó con asco, como quien tira una bolsa de basura, y se levantó tambaleándose. Corrió hacia la camioneta. Se dejó caer de rodillas frente a la ventana rota, ignorando los vidrios que se le clavaban en los pantalones. Santiago. Augusto estiró su mano buena y tocó la cara de su hijo. Estaba caliente, estaba vivo. Las lágrimas brotaron de los ojos del millonario, mezclándose con la sangre y el polvo en su rostro. «Dios mío, Santiago, sacamos a Valentina», dijo Santiago con voz temblorosa, empujando a la niña hacia la salida. «Ayúdame, papá. Tiene la pierna lastimada». Augusto asintió frenéticamente. Con una delicadeza que contrastaba con la violencia de segundos antes, metió su brazo sano en el vehículo y ayudó a Valentina a salir. La niña lloraba, abrazada a sí misma. «Ya pasó, ya pasó».
susurraba Augusto, sacando luego a su hijo. Cuando Santiago puso los pies en el asfalto, Augusto lo envolvió en un abrazo desesperado con su único brazo útil. Enterró la cara en el cuello del niño, sollozando sin control. El hombre de hierro se había fundido. «Perdóname», lloraba Augusto repitiendo la palabra como un mantra. «Perdóname por no escucharte. Perdóname por no verte. Nunca más, Santiago. Te juro por mi vida que nunca más». Santiago, agotado, apoyó la cabeza en el pecho sano de su padre. Escuchó el latido acelerado del corazón de Augusto. No era el corazón de un millonario. Era el corazón de su papá. Lo sabía. Susurró Santiago, cerrando los ojos. Sabía que vendrías. Alrededor de ellos, el caos de la policía, las ambulancias y los bomberos se desplegaba. Vieron cómo sacaban a Elena de una patrulla que había llegado al lugar. Alguien la había recogido en el edificio. La mujer, con la cabeza vendada y el uniforme desgarrado, corrió cojeando hacia ellos. «¡Valentina!». El reencuentro entre Elena y su hija fue explosivo. Se abrazaron en el suelo, llorando, gritando, tocándose para asegurarse de que eran reales. Augusto miró la escena y luego miró a su hijo. «Tú hiciste esto», dijo Augusto, mirando los restos del auto. «Tú nos salvaste a todos, hijo. Tú me enseñaste a negociar», respondió Santiago, con una media sonrisa débil. «Pero con ellos no se podía negociar. Así que tuve que cerrar el trato a mi manera». Augusto soltó una risa entre lágrimas, una risa de alivio y de incredulidad ante la fortaleza de ese niño al que había subestimado toda su vida. Los paramédicos llegaron corriendo. Intentaron poner a Augusto en una camilla, pero él se negó a soltar la mano de Santiago. «Vamos juntos», ordenó Augusto, con su antigua autoridad, pero esta vez dirigida a proteger a su familia. Nadie se separa. Mientras los subían a la ambulancia, Santiago miró hacia atrás. Vio a Rogelio siendo esposado, con la cara hinchada y derrotada. Vio a El Chino siendo sacado en camilla bajo custodia policial. El imperio del miedo se había derrumbado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja sobre la autopista llena de escombros. Santiago sintió el dolor de sus costillas, pero también sintió algo nuevo: respeto. Su padre lo miraba con respeto. Y él, por primera vez, se sentía seguro. No por el dinero, ni por los guardias, sino porque había descubierto que su voz tenía poder. La ambulancia cerró sus puertas, sellando el pacto silencioso entre padre e hijo. El viaje de regreso no sería a la mansión fría y vacía. Sería hacia una nueva vida. El hospital privado olía a antiséptico y a dinero, una mezcla que normalmente calmaba los nervios de don Augusto, pero que esa noche le revolvía el estómago. Las luces fluorescentes del pasillo de urgencias zumbaban con una intensidad hiriente, iluminando cada mancha de sangre seca en su camisa y cada rastro de hollín en el rostro de su hijo. «Señor, necesitamos llevarlo a quirófano ahora mismo», insistió el jefe de cirugía, un hombre canoso que miraba con preocupación la herida de bala en el hombro del millonario. «Ha perdido mucha sangre. La bala rozó la arteria. Es un milagro que siga de pie». Augusto, sentado en el borde de una camilla en el pasillo, negó con la cabeza. Su rostro estaba gris por el dolor, y el sudor frío le perlaba la frente, pero su mano derecha seguía aferrada con fuerza a la mano pequeña de Santiago. No lo iba a soltar. Si cerraba los ojos, aunque fuera por la anestesia, el terror de volver a abrirlo y descubrir que todo había sido una pesadilla y que su hijo ya no estaba, lo paralizaba. «No me van a dormir hasta que vea que ellos están bien», gruñó Augusto, señalando con la barbilla hacia la otra camilla donde una enfermera limpiaba los cortes en las rodillas de Valentina. Elena estaba parada junto a la niña, aún con su uniforme de limpieza roto y manchado de grasa del motor de la camioneta. Parecía un fantasma, pequeña y temblorosa, fuera de lugar en aquel hospital de lujo donde normalmente no la dejarían entrar ni por la puerta de servicio. Un guardia de seguridad del hospital se acercó a ella, incómodo por su presencia en la zona VIP. «Disculpe, señora», dijo el guardia en voz baja, intentando ser discreto. «La sala de espera para acompañantes externos está en la planta baja».
Aquí solo pueden estar los familiares directos. Elena bajó la cabeza, acostumbrada a ser desplazada, a no pertenecer. Hizo un movimiento para soltar la mano de su hija y retirarse, asumiendo su rol invisible una vez más. Ella no se va a ninguna parte. El grito de Augusto resonó en todo el pasillo, sobresaltando a médicos y enfermeras. El millonario intentó levantarse, pero el dolor en el hombro lo obligó a sentarse de nuevo con un gemido. Sin embargo, sus ojos lanzaron rayos. «Esa mujer y esa niña», dijo Augusto respirando con dificultad, mirando al guardia del hospital con una furia que no admitía réplica. «Son mi familia. Si alguien intenta sacarlas de aquí, compro este maldito hospital y los despido a todos en el acto». «¿Me han entendido?» El silencio fue absoluto. El guardia retrocedió, pidiendo disculpas atropelladamente. Elena levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y cruzó una mirada con el hombre que hasta hace unas horas era su intocable patrón. En esa mirada ya no había jerarquía, había una deuda de sangre. «Papá», susurró Santiago, apretando la mano de su padre. «Tienes que ir. El doctor dice que es malo». Augusto miró a su hijo. Vio los moretones en su cuello donde Rogelio lo había agarrado. Vio la madurez forzada en sus ojos de 6 años. Ese niño había derribado una red criminal. Había conducido un auto blindado hacia un accidente para salvar a una niña y había soportado el terror sin romperse. Augusto se sintió pequeño, diminuto ante la grandeza de su propio hijo. «Voy a ir, campeón», dijo Augusto con la voz quebrada. «Pero antes necesito decirte algo. Necesito que me escuches bien, porque no quiero que pase ni un minuto más sin que lo sepas». Augusto ignoró al cirujano que le urgía con el reloj. Se inclinó hacia Santiago, ignorando el dolor punzante que le recorría el brazo. «Hoy, tú fuiste el hombre de la casa», le dijo, y las lágrimas volvieron a brotar de los ojos del millonario, lavando la sangre de sus mejillas. «Yo tengo el dinero, tengo los edificios, tengo los trajes, pero tú tienes el coraje, tú tienes el corazón. Yo estaba ciego, Santiago. Pensé que mi trabajo era darte cosas para que no te faltara nada, y lo único que logré fue faltarte yo». Santiago escuchaba en silencio, con el labio temblando. Nunca había visto a su padre así, tan humano, tan vulnerable. «Me salvaste la vida», continuó Augusto. «No me refiero a que me salvaras de los disparos. Me salvaste de ser un idiota para siempre. Me salvaste de perder mi alma. Aprendiste un idioma entero en secreto solo para impresionarme, y yo ni siquiera tenía tiempo para cenar contigo. Solo quería que me vieras, papá», admitió el niño, con una honestidad brutal. «Te veo», sollozó Augusto, abrazándolo con su brazo sano. «Te juro por Dios que te veo. Eres lo mejor que he hecho en mi vida. Eres mi héroe, Santiago». La confesión pública, delante de extraños y empleados, fue la verdadera cirugía que Augusto necesitaba. Se estaba extirpando el orgullo. Desde la otra camilla, Valentina miraba. A pesar del dolor en su pierna y el trauma del accidente, sonrió tímidamente al ver a Santiago abrazado a su padre. Ella también había sentido ese miedo a ser invisible, y ver a su amigo ser reconocido le curaba algo en el alma a ella también. Elena se acercó tímidamente. No sabía si debía hablar, pero la gratitud le quemaba el pecho. «Don Augusto», dijo ella con voz suave, «gracias por venir por nosotros. Gracias por no dejarnos en la carretera». Augusto alzó la vista y miró a la mujer que se había colgado del brazo de un hombre armado para proteger a un niño que no era suyo. Recordó cómo Rogelio la había golpeado y cómo ella no había soltado. «No me des las gracias, Elena», respondió Augusto, con un tono de vergüenza profunda. «Por favor, no lo hagas. Soy yo quien debería estar de rodillas ante ti. Tú defendiste a mi hijo con tu cuerpo cuando yo estaba paralizado por el miedo. Tú fuiste más madre para él en 5 minutos que lo que yo he sido padre en 6 años». Augusto extendió su mano sana hacia Elena. Ella dudó un segundo, mirando sus propias manos ásperas y sucias, indignas de tocar al patrón. Pero Augusto no esperó. Tomó la mano de la limpiadora y la apretó con respeto, con igualdad. «Perdóname por no saber quién eras»,
dijo él. Perdóname por dejar que bestias como Rogelio estuvieran cerca de nuestras familias. Eso se acabó. Desde hoy nadie en mi casa es invisible. El cirujano intervino finalmente, poniendo una mano firme en el hombro sano de Augusto. Señor, la presión está bajando. No podemos esperar más. Augusto asintió, mareado, pero en paz. Miró a Santiago una última vez antes de que la camilla empezara a rodar. Cuida a Valentina, Santiago. Eres el jefe ahora hasta que yo despierte. Sí, papá, respondió el niño, irguiéndose con orgullo. Mientras se llevaban a Augusto por las puertas batientes hacia el quirófano, Santiago no se quedó solo. Elena se sentó a su lado y lo abrazó, acunándolo junto a Valentina. Dos niños de mundos opuestos, unidos por la tragedia, se quedaron dormidos hombro con hombro en la sala de espera, bajo la guardia feroz de una madre que ya no tenía miedo a nada. 3 días después, el sol de la tarde entraba suavemente por los ventanales de la habitación privada del hospital. El ambiente ya no era de caos y muerte, sino de una calma reflexiva, casi sagrada. Augusto estaba sentado en un sillón junto a la cama, con el brazo izquierdo en cabestrillo y el rostro más pálido de lo habitual, pero con una expresión de serenidad que nunca antes había tenido. La policía ya había tomado las declaraciones. Rogelio y el chino estaban en el pabellón penitenciario del Hospital Central, enfrentando cargos por secuestro agravado, intento de homicidio y conspiración. La grabación de las cámaras de seguridad del edificio y el testimonio de Santiago sobre la conversación en mandarín habían sido pruebas irrefutables. La justicia humana estaba en marcha, pero a Augusto le importaba más la justicia divina, la que ocurría dentro de esas 4 paredes. Frente a él, sentados en la alfombra jugando con un juego de mesa que Augusto había mandado comprar, estaban Santiago y Valentina. Verlos jugar era la lección más dura. Santiago reía. Reía de verdad, con carcajadas sonoras que Augusto no recordaba haber escuchado en años. Y Valentina, con su pierna vendada estirada frente a ella, le explicaba las reglas con paciencia, tratándolo no como al joven patrón, sino como a un igual, como a un amigo. La puerta se abrió y entró Elena. Ya no llevaba el uniforme de limpieza. Vestía una ropa sencilla de calle, unos vaqueros y una blusa floreada, que Augusto había ordenado que le trajeran de una tienda cercana, junto con una maleta de cosas nuevas para Valentina. Elena traía unos documentos en la mano y se veía nerviosa. «Don Augusto», dijo ella deteniéndose en la entrada. «El abogado me dio estos papeles. Dice que son para la educación de Valentina y un contrato nuevo para mí. Yo creo que hay un error. Es demasiado dinero. Yo no puedo aceptar esto. No es correcto». Augusto hizo un gesto para que se acercara y se sentara en la silla frente a él. «Siéntate, Elena, por favor». Ella obedeció, sentándose en el borde de la silla, todavía luchando contra años de condicionamiento servil. «No es un error», dijo Augusto, mirando los papeles sin tocarlos. «Y no es un regalo, es un pago justo. Y es una inversión. Pero, señor, dice, beca completa hasta la universidad y fondo de vivienda. Yo solo limpiaba los pisos y defendía a los niños porque cualquier madre lo haría. No lo hice por dinero». «Lo sé», interrumpió Augusto suavemente. «Sé que no lo hiciste por dinero. Por eso vales más que todos los ejecutivos de mi empresa juntos. Elena, escúchame bien. Esos hombres, Rogelio y los demás, ellos trabajaban por dinero. Yo creía que pagándoles bien compraba su lealtad. Creía que mi seguridad dependía de cuánto gastaba en blindaje y en armas». Augusto miró hacia la ventana, donde el cielo azul brillaba, libre de rejas. Estaba equivocado. El dinero no compra seguridad. El dinero atrae envidia. Lo que salvó a mi hijo no fue mi cuenta bancaria. Fue la inteligencia de Santiago, que nació de su soledad. Y fue tu amor de madre, que nació de tu valentía». Volvió la mirada hacia Elena. Sus ojos oscuros estaban llenos de una sinceridad abrumadora. «Me diste la lección más grande de mi vida cuando te colgaste de ese brazo armado. Me enseñaste que la verdadera lealtad nace del corazón, no de la nómina. No puedo pagarte la vida de mi hijo, Elena. No hay cheque en el mundo que cubra eso.
pero puedo asegurarme de que tú y tu hija nunca más tengan que bajar la cabeza ante nadie. Augusto señaló a los niños que jugaban. Santiago le estaba regalando sus fichas a Valentina para que ella ganara. «Mira eso», dijo Augusto, con un nudo en la garganta. «Mi hijo encontró a alguien que lo escucha». Valentina no ve su apellido, lo ve a él. Quiero que Valentina vaya al mismo colegio que Santiago. Quiero que crezcan juntos. No quiero que mi hijo vuelva a estar solo en una torre de marfil rodeado de gente que solo quiere su dinero. Necesita amigos reales. Necesita gente como tú y como tu hija cerca. Elena empezó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o angustia. Eran lágrimas de alivio, de una carga de siglos que se levantaba de sus hombros. «El contrato de trabajo que tienes ahí», continuó Augusto, «no es para limpiar. Te quiero a cargo de la supervisión de la casa. Quiero que seas mis ojos y mis oídos cuando yo no esté. Quiero a alguien en quien pueda confiar mi vida, y tú ya demostraste que la valoras más que la tuya propia». «Señor». Elena no podía hablar. Solo asintió, cubriéndose la boca con la mano. «Y una cosa más», dijo Augusto poniéndose serio, con ese tono que usaba para las sentencias definitivas. «La regla de oro. De ahora en adelante, en mi casa y en mi empresa, se habla con la verdad. Santiago tenía razón. Yo era un idiota con billetera. Nunca más. Voy a aprender a escuchar». Santiago, que había estado prestando atención a la conversación, se levantó y caminó hacia su padre. Se paró frente a él, con esa postura de hombrecito que había adquirido en la batalla. «Papá», preguntó el niño. «Dime, hijo, ¿puedo enseñarte mandarín?», preguntó Santiago. «Así, si alguien vuelve a hablar mal de nosotros, los dos podremos entenderlo». Augusto soltó una carcajada genuina, una que le dolió en las costillas, pero le sanó el corazón. «Me encantaría, hijo. Me encantaría que fueras mi maestro». Augusto miró a Valentina. La niña le sonrió, y en esa sonrisa vio el futuro. Un futuro donde el valor de las personas no se medía por la tela de su ropa, sino por la calidad de su espíritu. «Pero primero», dijo Augusto, poniéndose de pie con esfuerzo, «creo que tenemos una promesa pendiente». «¿Cuál promesa?», preguntó Valentina con curiosidad. «Alguien dijo algo sobre un helado gigante», respondió Augusto, guiñándole un ojo. «Y en esta familia se cumplen las promesas. Aunque tenga que comprar la heladería entera para que nos dejen entrar con estas batas de hospital». Los niños gritaron de alegría. Elena se secó las lágrimas y sonrió. Una sonrisa radiante que la hacía ver 10 años más joven. Salieron de la habitación juntos. Augusto iba despacio, apoyado en el hombro de Elena por un lado y tomando la mano de Santiago por el otro. Valentina iba delante, cojeando un poco, pero avanzando con fuerza. No parecían una familia tradicional. Eran un millonario herido, una exlimpiadora convertida en guardiana, y 2 niños que habían vencido a la muerte. Pero mientras caminaban por el pasillo, bajo la mirada respetuosa de las enfermeras, Augusto supo que era el hombre más rico del mundo. No por lo que tenía en el banco, sino por quienes caminaban a su lado. La lección estaba aprendida. La verdadera riqueza no es lo que tienes para protegerte del mundo, sino a quien tienes para enfrentar el mundo contigo. Y mientras el ascensor se cerraba, llevándolos hacia una nueva vida, Augusto supo que nunca más volvería a ser sordo al idioma del amor. Subescena 1. El juicio final. 6 meses después, la sala del tribunal estaba llena de un silencio expectante, denso como la niebla. No había cámaras de televisión ni periodistas sensacionalistas. Don Augusto había utilizado toda su influencia para cerrar el juicio al público y proteger la identidad de los niños. Solo estaban los implicados, el juez y la verdad desnuda. Rogelio y el chino estaban sentados en el banquillo de los acusados. Ya no llevaban los trajes impecables ni las gafas oscuras de diseñador que solían usar como armadura. Vestían los uniformes naranjas del sistema penitenciario, y la arrogancia había desaparecido de sus rostros, reemplazada por una amargura gris y una postura derrotada. Rogelio tenía una cicatriz fea en la mandíbula, un recordatorio permanente del puñetazo que Augusto le había propinado en la autopista.
El fiscal terminó de presentar la evidencia final, la grabación de voz del sistema de seguridad del auto, recuperada milagrosamente de la caja negra del vehículo siniestrado. La voz de Santiago traduciendo el mandarín y los gritos de terror de Valentina llenaron la sala, haciendo que Elena se estremeciera en su asiento. Augusto, sentado a su lado, le puso una mano reconfortante en el hombro, un gesto público de apoyo que no pasó desapercibido para el juez. «Señor Augusto», llamó el juez, un hombre anciano con mirada severa. «¿Desea añadir algo antes de dictar sentencia?» Augusto se puso de pie. Su brazo ya no estaba en cabestrillo, pero a veces, cuando cambiaba el clima, sentía un dolor fantasma donde la bala había entrado. Un recordatorio constante de su error y su redención. Caminó hasta el estrado, no con la prepotencia del millonario que compra veredictos, sino con la humildad de un padre que casi lo pierde todo. Giró la cabeza y miró a Rogelio directamente a los ojos. Rogelio intentó sostenerle la mirada, pero la vergüenza y el miedo lo obligaron a bajar la vista hacia sus esposas. «Su señoría», comenzó Augusto con voz firme, «durante años confié la vida de lo que más amaba a estos hombres. Les pagué fortunas, creyendo que el dinero compraba lealtad. Me equivoqué. Ellos no solo intentaron robar a 2 niños inocentes, intentaron robar el futuro. Intentaron vender vidas humanas como si fueran mercancía barata». Augusto hizo una pausa, respirando hondo. «Pero le agradezco a Rogelio una cosa. Su traición rompió la burbuja de cristal en la que yo vivía. Gracias a su crueldad, descubrí la valentía de mi hijo y la fuerza de una madre como Elena. Él intentó destruirnos, pero solo logró hacernos una familia real. No pido venganza, señoría. Pido justicia, para que ningún otro niño tenga que aprender a defenderse de quienes deberían protegerlo». El juez asintió lentamente. El martillo cayó con un golpe seco que sonó a libertad. Rogelio Méndez y Zhang Wei, alias El Chino, los condeno a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los cargos de secuestro agravado, intento de homicidio y conspiración criminal. Los guardias se llevaron a los condenados. Rogelio lanzó una última mirada de odio hacia la bancada, pero Santiago, que estaba sentado entre Elena y Valentina, no se escondió. El niño lo miró irse con una expresión tranquila. El monstruo ya no daba miedo. El monstruo estaba enjaulado. Elena soltó el aire que parecía haber estado conteniendo durante medio año. Valentina le apretó la mano. Se había hecho justicia. El capítulo del miedo se cerraba legalmente, pero el trabajo de sanar emocionalmente apenas comenzaba. Subescena 2. Las pesadillas y el cambio. Esa misma noche la mansión de don Augusto estaba sumida en la oscuridad, pero ya no era la oscuridad fría y vacía de antes. Ahora, la casa tenía vida. A las 3 de la mañana, un grito rompió el silencio del segundo piso. «¡No! ¡El puente no! ¡Papá!». Augusto, que dormía con la puerta de su habitación abierta, una nueva regla inquebrantable, saltó de la cama al instante. No llamó a una niñera. No esperó a que el servicio se ocupara. Corrió descalzo por el pasillo de madera, con el corazón en la boca, hasta la habitación de Santiago. Entró y encontró a su hijo sentado en la cama, empapado en sudor, temblando incontrolablemente. La pesadilla del accidente, el chirrido de los neumáticos y el olor a humo volvían a visitarlo de vez en cuando. «Aquí estoy, Santiago. Aquí estoy», susurró Augusto, sentándose en el borde de la cama y envolviendo al niño en sus brazos fuertes. Santiago se aferró al pijama de su padre, sollozando. «Soñé que no llegabas. Soñé que el auto caía al agua y tú no estabas ahí». «Eso nunca va a pasar», le aseguró Augusto, acariciándole el cabello húmedo y besándole la frente con ternura. «Siempre voy a llegar. Y si no puedo llegar, Elena estará ahí. Y si ella no está, tú eres fuerte. Pero escucha bien, nunca más vas a estar solo en ese auto». Desde el marco de la puerta, una sombra pequeña observaba. Era Valentina. Ella también se había despertado por los gritos. Llevaba un pijama de ositos y abrazaba un peluche que Santiago le había regalado. Detrás de ella apareció Elena, con una bata sencilla,
con los ojos preocupados. ¿Está bien?, susurró Elena. Augusto alzó la vista y les hizo un gesto para que entraran. «Solo fue un mal sueño», dijo él. «Vengan». Esa noche, la jerarquía social terminó de morir definitivamente en esa casa. Elena se sentó en una silla junto a la cama y empezó a tararear una canción de cuna antigua, una melodía humilde que solía cantarle a Valentina cuando tenían hambre o frío. La canción llenó la habitación de lujo con un calor humano que ningún sistema de calefacción podía imitar. Valentina se subió a los pies de la cama de Santiago y le acarició la pierna sobre las sábanas. «Ya pasó, Santi», le dijo la niña. «Mi mamá está aquí. El hombre malo está en la cárcel. Somos invencibles, ¿recuerdas? Tú eres el tigre y yo soy la que muerde». Santiago soltó una risita entre lágrimas al recordar la mordida de Valentina a el chino. «Sí, mordiste muy fuerte». Augusto miró la escena, su hijo riendo en medio de la noche, consolado por la hija de su ama de llaves, mientras la madre de la niña cantaba. Comprendió que la verdadera pesadilla había sido su vida anterior, esa vida solitaria y perfecta. Esto, con sus traumas y sus miedos compartidos, era la vida real. Y era hermosa. Subescena 3. Un año después. El epílogo. El jardín de la mansión estaba irreconocible. Donde antes había esculturas abstractas de metal frío y césped prohibido de pisar, ahora había una portería de fútbol, una casa del árbol mal construida pero funcional, y una mesa larga preparada para una merienda al aire libre. Era el cumpleaños número 7 de Santiago. No había cientos de invitados de la alta sociedad, ni socios comerciales obligados a asistir para quedar bien con el jefe. Había niños del nuevo colegio de Santiago, compañeros de Valentina, y algunos empleados de la casa que ahora eran tratados como familia extendida. Don Augusto estaba junto a la parrilla. Sí, el magnate de las finanzas estaba cocinando hamburguesas, con un delantal que decía «el mejor papá del mundo», manchado de salsa de tomate. Reía mientras Elena, que ahora vestía como la gerente general de la propiedad que era, le daba instrucciones sobre cómo no quemar la carne. «Señor Augusto, por el amor de Dios, dele la vuelta», reía Elena, con una confianza natural. «Se le van a carbonizar y los niños no se comen eso». «Paciencia, mujer, paciencia. Es una técnica gourmet», bromeaba Augusto, girando la carne torpemente. A unos metros, Santiago y Valentina estaban sentados en el césped bajo la sombra de un roble. Tenían libros abiertos en sus regazos, pero no eran libros de cuentos. Eran cuadernos de ejercicios. No, mira. Santiago señalaba un carácter chino en el cuaderno. Este tono es hacia arriba. Ma. Si lo dices plano, significa madre. Si lo dices así, significa caballo. No le digas caballo a tu mamá. Valentina se rió, tapándose la boca. Es muy difícil, Santi. Mejor enséñame a decir hamburguesa. Hambao bao, pronunció Santiago con fluidez. Augusto dejó las pinzas de la barbacoa y se acercó a ellos, limpiándose las manos. Se agachó en el césped, sin importarle manchar sus pantalones de lino. «A ver, profesor», dijo Augusto, mirando a su hijo con orgullo desbordante. «¿Cómo va mi lección de hoy?» Santiago cerró el libro y miró a su padre. El niño había crecido. Ya no tenía esa mirada triste y adulta de antes. Ahora tenía la mirada brillante de un niño amado, aunque conservaba esa inteligencia aguda que lo hacía especial. «Hoy toca la frase más importante, papá, la que me prometiste aprender». Augusto se puso serio, asumiendo la postura de un alumno aplicado. Había pasado el último año tomando lecciones nocturnas con Santiago. Se había convertido en su ritual sagrado. 20 minutos cada noche, padre e hijo, aprendiendo el idioma que una vez salvó sus vidas. «Estoy listo», dijo Augusto. Santiago levantó un dedo, como un maestro estricto. «Repite después de mí. Jia Ren, Shi Sui Shon Yao De». Augusto frunció el ceño, concentrándose en la fonética, intentando no fallar. «Jia, Ren, Shi, Sui, Chong Yao De». «Muy bien», aplaudió Valentina. «¿Qué significa?» Santiago miró a Elena, que se acercaba con una bandeja de limonada, y luego miró a su padre y a Valentina.
Significa, la familia es lo más importante. Augusto sintió un nudo en la garganta. Miró a su alrededor. Vio la casa que antes era un mausoleo y ahora era un hogar. Vio a Elena, que había recuperado su dignidad y su sonrisa. Vio a Valentina, que corría y saltaba a pesar de la pequeña cicatriz en su pierna, segura y con un futuro brillante por delante gracias al fondo educativo que él había creado. Y vio a Santiago, su hijo, su salvador. Jia Ren Shi Zui Chongyao de, repitió Augusto, esta vez no como una lección, sino como un juramento. Tienes razón, hijo, y nunca más se me va a olvidar, en ningún idioma. Subescena 4. La conclusión emocional. La fiesta continuó hasta el atardecer. Cuando el sol comenzó a esconderse, tiñendo el cielo de naranja y violeta, Augusto se apartó un momento del grupo. Se quedó mirando la entrada de la mansión, el lugar donde un año atrás había estado a punto de perderlo todo por su ceguera. Recordó el auto blindado, recordó los gritos, recordó la sangre, sintió una mano pequeña tomar la suya. Bajó la vista. Santiago estaba allí, sosteniendo un plato con una rebanada de pastel de chocolate a medio comer. «¿En qué piensas, papá?», preguntó el niño. «En que soy el hombre más rico del mundo», respondió Augusto, levantando a su hijo en brazos, algo que antes consideraba poco digno y que ahora hacía cada vez que tenía oportunidad. «Y no es por el dinero, Santi, es porque tengo a alguien que me dice la verdad, incluso cuando duele». Elena y Valentina se acercaron, riendo por alguna broma. Se unieron a ellos, formando un círculo cerrado, una fortaleza humana que ningún guardia de seguridad podría igualar. «¿Sabes qué, papá?», dijo Santiago, apoyando la cabeza en el hombro de su padre, mientras miraban a la familia reunida. «Creo que ya no necesitamos aprender más palabras en chino para los secretos». «¿Ah, no?», preguntó Augusto sonriendo. «No», respondió Santiago con una sabiduría simple y demoledora. «Porque ahora nos escuchamos en español. Y ya no hay secretos, solo hay verdad». Augusto besó la cabeza de su hijo. El viento movió las hojas de los árboles, como si aplaudiera. Fin.